secretarías casi como en función de viceministra de la Nación. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. No, Eh, gracias a ustedes. ¿qué podría apreciar usted desde su lugar? No le pido una apreciación política, sino como especialista en salud pública respecto de lo que está ocurriendo con el rol del Estado ante esta epidemia. Bueno, el Estado, digamos, tiene un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la salud en general, con la salud pública, y más en situaciones donde están este tipo de enfermedades, que son enfermedades transmisibles, que suelen tener picos en determinados momentos del año. Era sabido que íbamos a tener picos de casos de dengue por bien como decías vos, por el tema epidemiológico, porque durante el invierno hubo algunos lugares en donde siguió circulando el virus, entonces esto hace también que la situación epidemiológica al llegar al verano sea distinta. Entonces, bueno, ahí todo el Estado tiene un compromiso, ¿no? Tanto a nivel del gobierno local, de los municipios, como de la provincia y también de Nación. O sea, ahí Nación también tiene un rol fundamental en trabajar con las provincias, en el acompañamiento de las provincias, y también un rol muy importante que es en comunicar, ¿no? O sea, tener una comunicación permanente con la población, porque la población necesita información, necesita estar informada para saber qué hacer, ¿no? Para saber cómo prevenir, para saber cuáles son los síntomas de la enfermedad y qué hacer, cuáles son los signos de alarma, cuándo consultar, cuándo no. Bueno, son un montón de cosas en donde también ahí hay un rol muy importante del Ministerio de Salud de Nación en la comunicación y que no la estamos viendo, ¿no? O sea, no hay una comunicación ahí realmente importante ante una situación en donde realmente aumentó muchísimo la cantidad de casos en relación a los años anteriores, aumentaron la cantidad de provincias con dengue, la cantidad de municipios que tienen pacientes ya con casos autóctonos de dengue, y esto está generando una situación actual y a futuro. O sea, hay que pensar también a futuro que en el verano que viene esto va a volver, digamos, vamos a volver a tener dengue, entonces medidas para ahora y también medidas pensando en lo que va a venir. Pensaba, hablando de esto, ¿cuánto puede llegar a significar el hecho de que se haya tardado tanto en armar y además haya una poca predisposición por parte, sobre todo del Estado Nacional, a armar una red de contención o de prevención para asistir? La reunión del COFESA de la semana pasada me parece que mostró que el ministro puede tener buenas intenciones, pero evidentemente se trata de programas que necesitan presupuesto. Y si, como dice el presidente, plata no hay, va a ser muy difícil que esto se pueda instrumentar. No, totalmente. O sea, el rol también del gobierno nacional y del Ministerio de Salud Nacional es proveer de ciertos insumos a las provincias, y que eso siempre ha sido así. Acá no hay un tema de decir, bueno, abandonar a las provincias y que las provincias se encarguen de todo, porque siempre el Ministerio de Salud de Nación ha tenido un rol en ciertos insumos, en este caso puntualmente del dengue, pero también estamos viendo en otros insumos que también Nación ha sido siempre el responsable, como algunos programas nacionales, como el programa de VIH-Sida, como ciertos oncológicos. O sea, acá hay un rol en donde en nuestro país la salud pública tiene diferentes actores, diferentes financiadores en este sistema de salud complejo que tenemos, pero que funciona así y que ninguna parte puede retirarse sin que esté garantizado que aquellos insumos o aquellos fondos estén para la población, ¿no? Porque acá de lo que estamos hablando es de la salud de la población y la responsabilidad que tiene cada uno de los actores y sobre todo el Estado en este caso, ¿no? Así que esto que vos bien decías, el contacto permanente con las provincias, tener el COFESA, tener las reuniones con los referentes provinciales, esto tiene que ser un ida y vuelta permanente porque es una situación muy compleja en donde todavía vamos a seguir viendo muchos casos en donde esto genera una tensión muy importante en el sistema de salud, las guardias con muchísimos pacientes, internaciones, las terapias intensivas. Entonces todo esto necesita una coordinación en donde siempre el Ministerio de Salud de Nación ha tenido un rol muy importante en este rol rector y de coordinación con las 24 jurisdicciones. Déjame preguntarte algo que recién comentábamos cuando arrancó el programa y tiene que ver con esta suerte de actitud de que la gente se provea de sus propios elementos para poder prevenir. No se puede fabricar vacunas en sus casas, pero el otro día lo vimos al doctor Quirós
enseñando a fabricar repelentes caseros, con todo lo que conlleva esto y sobre todo con el tiempo de maceración del producto que él proponía, que estaría listo, tal como él mismo nos contó, a mediados de mayo. ¿Tiene alguna utilidad hacer esto en estas épocas del año? Bueno, acá me parece que lo más importante es volvemos al rol del Estado en los insumos que son necesarios para prevenir y contener estas enfermedades, ¿no? Y nos pasa como también venimos viendo con los medicamentos. Estos insumos no pueden estar solamente regulados por el mercado. Uh-huh. O sea, acá tiene que haber una intervención del Estado en el caso de los repelentes o en el caso también de los medicamentos, en donde no puede ser todo oferta y demanda porque estamos hablando de la salud de la población. Entonces, estamos viendo que también hay provincias en donde sí se están haciendo repelentes y se están distribuyendo a la población. Entonces, acá también tenemos que tener un rol muy claro, ¿no? del Estado en este sentido, tanto en proveer los insumos o en regular también los precios, y en regular que haya, digamos, presencia de estos insumos y que no aumenten en la medida también que han aumentado últimamente. Sandra, buenos días, Sí. ¿Cómo estás? Andrés Lerner. Hola, te buenos saluda. días. Justamente sobre ese punto, ¿recordás alguna intervención en momentos recientes de la Secretaría de Comercio, imagino, justamente para regular el acceso a productos indispensables para la salud? Como para tener un ejemplo. Sí, tal cual. De hecho, cuando nosotros estábamos en el ministerio, teníamos regulado el tema del aumento de los medicamentos y teníamos reuniones permanentes con la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Salud y las cámaras de medicamentos y los laboratorios para esta regulación en lo que hacía a los precios de los medicamentos, ¿no? Y bueno, y esto con el DNU se quitó esta potestad, digamos, desde el Ministerio de Salud, y lo mismo que con las prepagas, con el aumento en las prepagas, y bueno, y ha generado que quede liberado este tipo de aumentos, ¿no? O sea que ahí, de hecho, nosotros lo teníamos a ese ¿Y rol. en qué casos puntuales, más allá de los medicamentos, lo aplicaron? No sé si hubo algún otro caso puntual con repelentes o algún medicamento puntual que faltó en algún momento y que la Secretaría de Comercio, por ejemplo, se metió para que esté a un precio accesible. Bueno, y de hecho con la pandemia, ustedes se acuerdan Claro. también cuando era el tema del alcohol en gel, Claro. y la necesidad de que haya alcohol en gel y bueno, y ahí también hubo una intervención, a ver, una cosa que es a otro nivel, pero cuando empezó la pandemia y la necesidad de respiradores, el Ministerio de Salud tuvo ahí un rol, junto con la Secretaría de Comercio, de regular el tema de que los respiradores que se hacían en Argentina no se exporten y a su vez se compren y se distribuyan en todas las provincias en forma equitativa. Si no, las provincias más ricas iban a tener más respiradores y las más pobres no iban a tener respiradores. Entonces, ahí hay un rol en todo esto en donde el comercio y todo el tema de precios tiene que estar mirando de que del otro lado está la salud. Y bueno, y ahí hay que regularlo de otra manera. Te pregunto, por último, de mi parte, Sandra, por el tema de la vacuna, porque se generó alguna discusión acerca de si esta vacuna debería ser parte de un programa de vacunación que se extendiera más allá del circuito comercial, es decir, si formaría o debería formar parte de un calendario obligatorio que tuviera una cobertura por parte del Estado, inclusive pensando en los sectores que son de más riesgo, ¿no? Es decir, personas con algunas enfermedades previas o eventualmente, como en mi caso y el de tantos otros, que ya hubieran contraído dengue en anteriores oportunidades. ¿Vos cómo ves esto? ¿Te parece algo factible? Corriéndonos de lo económico, que evidentemente es el argumento que usa el gobierno para negar que esto se pueda concretar. No, bueno, nosotros tenemos que ver desde lo técnico y desde la salud pública que es una vacuna que en algún momento se va a tener que incorporar, sobre todo en aquellas provincias en donde el dengue ya es endémico, y a definir también en qué grupo de edad a vacunar en primer momento, ¿no? Entonces, ahí también el rol de la CONAIM, de esta Comisión de Inmunizaciones, que es un equipo técnico sólido en donde se presentan
todos los trabajos de cada una de las vacunas y se discute y se llegan a conclusiones que si bien no son vinculantes, pero que generalmente el Ministerio de Salud termina adoptando, ¿no? Así ha pasado con todas las vacunas que se fueron incorporando al calendario nacional de vacunación. Entonces, ahí hacer 2 puntos, digamos, que me parecen importantes. Por un lado, la vacuna es eficaz, es eficiente y es segura. Eso en algún momento se puso como en tela de juicio, que todavía estaba en proceso de estudio. Digamos, nosotros tenemos una agencia regulatoria como ANMAT que no aprobaría una vacuna si no estuviera con toda la efectividad y seguridad realmente que esté comprobada, así que en ese sentido es una vacuna que es segura y que es efectiva y que por eso se está empezando a usar también en otros países. Y después, por otro lado, el tema de que si genera o no genera inmunidad y en qué tiempo y si tiene sentido colocarla ahora o no. Por un lado, que sí genera inmunidad a partir de la primera dosis, no el 100%, digamos, no la efectividad del 100% que genera la segunda dosis, por eso son 2 dosis su esquema completo, pero sí genera inmunidad. Pero lo más importante es pensar que el dengue va a seguir. O sea, no es una cosa que dentro de un año no va a estar. Entonces, la inmunidad que se genere ahora, las personas que le generen, la van a seguir teniendo el año que viene y comprobadísimo hasta por lo menos 5 años y no se ha visto que sea necesaria una dosis de refuerzo hasta el momento. Entonces, esa memoria inmunológica va a quedar y entonces no sería ese el argumento. Ahora, si el argumento, como vos bien decís, es más del tema económico, bueno, lo planteamos que el argumento es ese, pero no confundir a la población en relación a la seguridad de la vacuna y a la efectividad de la vacuna. Impecable, Sandra. Muchas gracias por este contacto con Radio 10 y con Argenzuela. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Sandra.